Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Ruta Digital. Vamos a dedicar este podcast a la educación, al uso de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, por distintas razones. La fundamental de ellas es que en el último trimestre hemos desarrollado muchas formaciones de Ruta Digital en el ámbito educativo, con alumnos de primaria y también de secundaria, incluso también con docentes, con cursos como uno de inteligencia artificial, precisamente, que sirve para generar contenidos curriculares. Y todo esto tiene que ver, además, con el llamado programa de inteligencia artificial para la educación en el que está trabajando el Gobierno de España y que pretende generar un chatbot, una inteligencia artificial cerrada, específica para el uso educativo y en la que, por tanto, se podrían volcar datos sensibles, pero que al mismo tiempo debería de servir para liberar de tareas burocráticas a los docentes e incluso para personalizar el itinerario educativo de los alumnos. Por cierto, en Ruta Digital el 40% de los alumnos que tenemos registrados, y son ya más de 3.000, han sido escolares. La conversación va a girar en torno a 4 ejes fundamentales. La inteligencia artificial en la escuela favorece el aprendizaje o reemplaza el esfuerzo. La segunda, la inteligencia artificial en la escuela reduce o aumenta la brecha digital. La tercera, ¿es una herramienta de calidad o es una herramienta de productividad? Y la cuarta, y muy trascendente, ¿somos conscientes de los riesgos que conlleva, de cuáles son? Ruta Digital. Aprende a usar la tecnología fiel a tus raíces. Compartimos conversación, les presento ya a nuestros invitados, a María Amparo González Rúa. Marian es profesora, ayudante doctora de Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo, y Miguel Presnolinera, que es catedrático de Derecho Constitucional también en la Universidad de Oviedo, ambos investigadores en distintos proyectos, así que buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muy contentos. Muchas gracias. Os pido que para empezar nos contéis un poco cuál es vuestra experiencia con la inteligencia artificial, en qué ámbitos estáis trabajando, Marian. Bueno, buenos días. Yo llevo en la inteligencia artificial, pues no hace muchos años, estoy como 4 años en este mundo. Y no porque yo sea una persona tecnológica, que soy cero tecnológica, es decir, soy súper analógica, sino por una cuestión de responsabilidad. Yo imparto prácticamente toda mi docencia en el grado de maestra en educación primaria y en el máster de secundaria, es decir, formo a los que van a ser formadores. En el campo de lenguas, yo soy del campo de la filología inglesa. Entonces, me parecía imprescindible subirnos en este carro, ¿no? Porque si estoy enseñando a enseñar, ¿cómo me voy a poner de espaldas a lo que viene, ¿no? Entonces, ha sido una cuestión de responsabilidad y de absoluta necesidad, ¿no? Trabajo en 2 vías. Por un lado, el campo de la didáctica, es decir, cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la enseñanza, aprendizaje de lenguas, concreto del inglés, pero de lenguas extranjeras en general. Sí. Y por otro lado, en el campo de la lingüística, ¿no? ¿Cómo? Porque claro, sobre todo estamos trabajando con grandes modelos de lenguaje, porque ¿qué es ChatGPT? Es un modelo de lenguaje, ¿no? Uh-huh. Y sí, miro a veces con estupefacción cómo a los lingüistas se nos da un poco de lado. Se está trabajando con el lenguaje, pero luego no se cuenta con los que se supone que sabemos de lenguaje, ¿no? De códigos de lenguaje. De códigos de lenguaje, claro. Que al final es eso. Sí. Entonces esas son un poco las 2 grandes vías en las que trabajo. ¿Y tú, Miguel? Bueno, yo en esto, muchas cosas en la vida, no solo mío, supongo que un poco de todos, empecé un poco por casualidad, ¿no? Pero antes de desarrollar un poco, bueno, quería agradeceros la invitación a participar en este programa y también por lo que estáis haciendo con Ruta Digital, porque me parece que ese es un esfuerzo que debe llevar a cabo toda la sociedad, ¿no? Que es algo que puede parecernos muy básico, pero alfabetizarnos digitalmente lo necesitamos todos. Uh-huh. Y desde luego está muy bien empezar por los colegios. Nosotros en parte también en el proyecto que tenemos estamos yendo a colegios e institutos, y tenemos previsto ir este año pues a unos 24 colegios, ¿no? Y ahí ya nos damos cuenta un poco de las cuestiones que efectivamente tú has apuntado. Yo no tengo la experiencia de aplicar la inteligencia artificial como hace Marian, que además me parece especialmente importante para lo que vosotros estáis haciendo, porque es la formación de los profesores que luego van a estar con estos niños y estas niñas. Yo, repito, empecé un poco por casualidad. En el pasado me había ocupado un poco de cuestiones tecnológicas y derecho, especialmente del voto electrónico. Y hace 3 o 4 años yo creo que casi todos
pondríamos eso, 3 o 4 años, ¿no? Incluso diría que no sé si estaríamos hablando de esto hace 3 o 4 años. Bueno, pues a raíz del encargo de un compañero, pues me empecé a interesar por la cuestión de la inteligencia artificial, coincidiendo con la tramitación que se estaba llevando a cabo en ese momento en el Parlamento Europeo de la primera norma de ámbito global que trata de regular la inteligencia artificial. Y después me pareció que una cosa fundamental, y esto también lo ha apuntado Marian, para estudiar y conocer estas cosas, es hacerlo de manera transversal e interdisciplinar. Creo que esto no es algo que debe quedar solo en manos de la gente que se dedica a la tecnología, tampoco solo en manos, evidentemente, del derecho, sino que todos tenemos que trabajar, porque es un aprendizaje recíproco, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto en el que está también Marian, somos 23 personas de 4 países europeos, perdón, de 3 países europeos y Brasil, y de 12 universidades. Y el grupo lo formamos gente del ámbito del derecho, de distintas disciplinas, pero de la filología, que está Marian, del ámbito, del ámbito médico, está Sergio Calleja, que es un médico de Luca, y por supuesto también del ámbito de la informática, ¿no? Entonces yo creo que me parece que esta es una oportunidad para que podamos trabajar conjuntamente gente de distinta procedencia y de distinta formación. Suena todo muy investigador, muy pro, como tiene que ser, Universidad de Oviedo, equipo de trabajo. Esas visitas de las que habla Miguel, que hacen a los centros educativos, os lleváis esto que se llama un kit de primeros auxilios en inteligencia artificial, y que son 10 pautas, es un decálogo para los alumnos. Y les voy a leer el primero, porque esto es para alumnos de todas las edades y de todos los cursos. Dice el primero de esos primeros auxilios: la IA no es una persona. No ve, no escucha, no lee, no entiende, no es simpática. Esto hay que aclarárselo en general a todo el mundo. Sí, la verdad es que interactuar con los niños y con las niñas es muy importante, porque son además tremendamente sinceros. Entonces, en ese sentido puedes hacerte relativamente un buen diagnóstico de la cosa. Entonces, nos llamó la atención, digamos, este kit lo hemos ido desarrollando después de ir hablando con los niños y las niñas. No es que nosotros tuviésemos una idea de cómo tenían que hacer las cosas, sino que lo hemos ido aprendiendo con ellos, ¿no? Entonces nos llamaba la atención la personalización que ellos hacían. Es decir, trataban a lo que no deja de ser un sistema informático como si fuese una persona, confiándole cosas que igual no confiaban a sus personas más próximas. Y después, porque una de las cosas que apuntamos a continuación es que esto, siendo una herramienta, es una herramienta que tiene, por ejemplo, un coste ambiental. Y no sé si es cierto o no, pero metafóricamente se dice que 100 palabras gratuitas usadas con un chat GPT o con otro sistema similar equivalen al gasto de medio litro de agua. Wow. Por tanto, si no es una persona, no hay por qué ser amable con ella, no hay por qué decirle buenos días, buenas tardes y qué tal estás. Cada palabra nos cuesta agua. Exactamente, cuesta agua y cuesta energía eléctrica. Bueno, pues con esa primera referencia al ámbito educativo, de ese trabajo que venís desarrollando ambos, investigando en el código, formando a formadores, trabajando con los escolares, dándoles pautas de primeros auxilios, abrimos ese melón de si enriquece el aprendizaje, la IA, o sustituya el esfuerzo, porque durante mucho tiempo se ha sido muy vigilante con el uso de la IA para hacer los trabajos, las investigaciones, incluso en el ámbito universitario. Casi todas las universidades tienen ya lectores que identifican lo que está hecho con inteligencia artificial y lo que no está hecho con inteligencia artificial. Esto en primaria y en secundaria y en bachillerato no existe. Pero ¿hasta qué punto el debate es ese, o debería estar en otro sitio el foco? Bueno, pues yo creo que ambos, o sea, pero creo que nada nuevo bajo el sol. A mí ahora me sorprende cuando a veces nos rasgamos las vestiduras, pues porque a veces dicen los colegas que dan clase de idiomas, ¿no? Claro, ya no se puede pedir una redacción para casa porque es que ahora la hace chat, o los problemas que tenemos con los trabajos fin de grado o fin de máster. Y yo digo, ¿y te paraste a pensar si lo estarás haciendo bien? Porque a lo mejor lo que no tiene sentido es pedir eso para casa. Pero es que en todo caso, vale, antes lo hacía chat, pero antes a lo mejor lo hacía la madre o la Academia de Idiomas o una enciclopedia. Sea, claro, o una enciclopedia. Entonces, claro, ahora copian de ChatGPT, ¿vale? Jolín, pues es que yo antes, cuando iba al colegio, iba a la biblioteca y copiaba de la enciclopedia asturiana, y luego mi madre estaba muy orgullosa porque había comprado una enciclopedia enorme para casa, de esas que ahora no se sabe qué hacer con ellas, y copiaba de ahí, y copiaba y pegaba, y dependía de mí aprender o no, porque si estaba atendiendo a otras cosas, pues copiaba mecánicamente y tampoco me estaba enterando de absolutamente nada. O sea que creo que nos están preocupando
cosas que es que ya existen. Y con esto no estoy diciendo, o que ya existían, con esto no estoy diciendo que no haya un debate serio y que no haya muchas cosas de las que preocuparse, sobre todo muchas más de las que no somos conscientes que de las que somos, ¿no? Y que tengamos que trabajar en ello. Pero aquí lo que pasa es que está sucediendo algo muy serio y no podemos vivir de espalda a ello. Pero entonces tenemos que aprender. Entonces, el problema no es que los alumnos puedan hacer una tarea copiada de ChatGPT. El problema es, Chat está ahí, las herramientas están ahí, caramba, vamos a usarlas. Porque yo creo que lo que no sería inteligente es que yo ahora les dijera a mis alumnos, mira, tienes que enfrentarte al trabajo fin de grado o al trabajo fin de máster, ¡hala! Este es el tema, vete para casa, coge la máquina de escribir Olivetti, la enciclopedia y ponte a hacer. Claro, porque los que somos más mayores trabajamos así, ¿no? Madre la es Olivetti. que ahora no se podría. Claro, a mí la compró mi abuelo cuando tenía 13 años y yo iba para el pueblo con ella para enseñarle lo bien que escribía. Claro, eso ahora ya no tiene sentido. Pero entonces, el problema es que pretendemos seguir haciendo eso. No, lo que tenemos es que aprender a hacerlo de otra manera. Y los primeros que tenemos que aprender somos nosotros, porque si no pasa eso, que lo hacemos sin esfuerzo. Sí, yo me estaba acordando del título de un libro bastante conocido de Umberto Eco, que es Apocalípticos e integrados, ¿no? Yo creo que en este caso no hay que ser apocalíptico ni tampoco totalmente integrado. Creo que hay que ser consciente de las ventajas que supone esto y de los riesgos que implica y adaptarnos a una y a otra cosa. Las ventajas aprovecharlos y a los riesgos tratar de controlarlos. De hecho, el reglamento de la Unión Europea parte de la idea de que los sistemas suponen un riesgo y va clasificando los sistemas en función del riesgo. Pues en función del riesgo que impliquen habrá que adoptar distintas medidas, ¿no? Yo también coincido con lo que ha dicho Marian. En la Facultad de Derecho, hasta ahora el trabajo fin de grado consistía en que la parte escrita suponía el 60% y la parte oral el 40%. Eso lo vamos a cambiar ahora. Y lo más relevante va a ser la parte oral. Y hay colegas que se plantean volver a hacer exámenes orales. Y a mí, si hago un examen oral, me es irrelevante por dónde lo haya preparado el estudiante. Incluso me es irrelevante quién haya hecho el trabajo fin de grado, si al final esa persona es capaz de contártelo y es capaz de responder a las preguntas que tú le puedas hacer. Entonces yo creo que son herramientas. Yo en clase no tengo a ningún estudiante que utilice una libreta y un bolígrafo. Todos tienen un móvil, una tablet o un ordenador. O las tres cosas. O las tres cosas. Pero es verdad, es la herramienta con la que ellos se manejan. Entonces lo que se trata es de ver qué utilidad puede tener eso y también de los errores que comete. Porque quizás yo creo que uno de los riesgos que le veo es la confianza en la máquina, ¿no? El llamado sesgo de automatización. Crees que si te lo ha dicho una máquina, eso tiene una credibilidad igual mayor que la que tiene el propio profesor, ¿no? Entonces yo creo que hay que enseñarles a que duden de la máquina y que la contrasten. Crítico. Pero una vez que hayan hecho eso, pues bueno, yo creo que también relativizarán la información que se les da. Vale, pero voy a introducir otra variable. ¿Vuestra opinión es la misma con respecto a una IA gratuita que con respecto a una IA de pago? Porque ahí también hay una brecha, también hay una diferencia. ¿Los chatbots no funcionan igual? ¿No te dan las mismas respuestas? Sí, yo creo que Marian tiene mucha más experiencia que yo. Yo en principio no la utilizo mucho y la que la utilizo es gratis. O sea que no te podría ser muy útil en esto. Pero yo creo que Marian sí. Bueno, sí, yo sí la tengo de pago. Y sí que hay una diferencia. Pero hay una diferencia mayor. Sí, hay una diferencia. Pero hay una diferencia mayor. Yo creo que más importante que tenerla de pago, porque yo la tengo de pago porque al principio notaba una gran diferencia, que ahora no noto tanto si se hace bien, y lo voy a explicar ahora, pero también por una cuestión de uso. O sea, claro, enseguida te dice que ya te estás pasando, ¿no? Sí. Entonces, claro, por eso, ¿no? Es mucho más importante saber utilizar, o sea, saber... Pues igual que una persona, o sea, yo les digo, si tú trabajas con un secretario o una secretaria que te hace las cosas, le tienes que explicar, ¿no? Pues esto igual. Es muy importante darle los prompts y dárselo bien. Yo trabajo mucho eso con los alumnos. Y ahí está la gran diferencia, infinitamente más que en el pago, en cómo hacemos las preguntas y cómo lo llevamos a nuestro terreno. ¿Y cuánto sabemos nosotros? No, iba a decir, ¿y cuánto sabe la IA con la que trabajamos? ¿No tenéis un poco la sensación de que estamos alimentando la IA gratuita para que alguien haga el gran negocio con ella? Obviamente. Sí, yo creo que sobre todo me da no sé si tanto ahora, pero desde luego en los inicios sí. Es decir, cuando un sistema se lanza gratuitamente es porque, por una parte, tratan de fidelizarte.
que son parte también. En la universidad los estudiantes pueden tener acceso a IAs gratuitas demostrando que son estudiantes y normalmente los proveedores te dejan un año. Hay varios libros que explican un poco el origen del ChatGPT, que por cierto fue una cosa un poco por casualidad, porque la empresa necesitaba financiación y querían que Microsoft se la ofreciese, y a Bill Gates, por lo visto, lo que le ofrecían no le convencía mucho, que era cosas más bien de robótica, hasta que le dieron como una primera versión de esto, y al día siguiente estaba dispuesto a poner $1.000 millones, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que eso podía ir por ahí, pero al mismo tiempo efectivamente necesitaban aprender, y claro, tú al interactuar con estos sistemas les estás diciendo un poco cómo tienen que ir haciendo. Ejemplo, le pides a un ChatGPT que te dé una lista de películas en las que sale una partitura, una canción, una melodía. Sí. Y te da una lista muy larga. Y tú conoces muchas de esas películas y dices, no sale esta canción en esa película. Es imposible, me la sé de memoria. Y efectivamente, no sale ese tema en la película, pero el nombre es muy parecido. El chatbot no distingue, no discrimina. Cuando tú analizas críticamente y le dices, esto no es correcto, automáticamente resetea. Es decir, estamos generando la base de datos de la IA con esa interacción. Claro, es que además la IA es eficaz cuanto más conocimiento tengas tú, porque es que solemos pensar que es al revés, va a suplir carencias. No, yo creo que es justo al revés. Es útil en los terrenos donde tú tienes esa visión crítica para decir esto no, porque una cosa clara que hace la IA, aunque yo lo tengo configurada para que no la haga, pero aún así, sí, es un poco necia, que es que te da la razón, claro. Sí. Entonces, pero tú tienes que tener esa visión crítica, y para tener la visión crítica tienes que tener el conocimiento. Entonces, es eficaz donde tú seas eficaz, y ahí te puede reforzar mucho. Os planteo dos cosas. Una, que siempre se dice que la IA fomenta la creatividad, que alimenta esa curiosidad y esa creatividad. Es cierto que una de las formaciones que más hemos desarrollado nosotros con los escolares ha sido la de aprende a utilizar la inteligencia artificial para presentaciones divertidas. Esa es una de ellas. Y otra, ¿os planteáis un escenario en el que los alumnos se examinen con una herramienta de IA como la calculadora con la que van ahora algunos ejercicios también? Bueno, yo creo que eso habría que seguramente no podemos dar una respuesta general, ¿no? Sino yo creo que habría que ir discriminar dependiendo de lo que tú estés enseñando y de que los alumnos estén aprendiendo. Yo, desde luego, lo que sí me parece es que hay que incorporarla al sistema educativo y, desde luego, al sistema universitario. Un ámbito en el que la IA es muy potente es en el ámbito de la medicina. Entonces, pero de momento, por lo que yo sé, se está haciendo un uso relativamente anárquico. Es decir, hay gente que la usa, hay gente que no la usa, hay gente que usa una, hay gente que usa otra, ¿no? Entonces yo creo que había que, desde las propias instituciones, había que establecer una especie como de instrucciones a directrices de qué es lo que se puede usar y qué es lo que no se puede usar. Por ejemplo, el Senado ha aprobado unas directrices de qué tipo de inteligencia artificial se puede utilizar en la Cámara Alta, ¿no? El Consejo General ha hecho lo mismo. Bueno, yo creo que en el ámbito educativo habría que dar unas pautas, ¿no? No sé, imagino que no tiene mucho que ver igual el uso que se hace de la IA en la escuela de informática, que evidentemente tiene que formar parte de su día a día, que el que hacemos en la Facultad de Derecho. Pero yo creo que hay que ser capaz de aprovechar las virtudes que tiene y ser capaz de sacarle el máximo partido en el ámbito docente en el que tú estés. ¿Os imagináis en medicina? Bueno, el diagnóstico de la imagen... yo creo que el ojo clínico ya no va a ser un ojo humano, va a ser un ojo electrónico. Lo que pasa es que quizás ese ojo humano entonces tenga que servir sobre todo para aprovechar esas ventajas, ¿no? Yo creo que tienes que darle un valor añadido. En el ámbito de la traducción supongo que también. No desaparecerán las personas que tengan la traducción, pero tendrás que hacer algo más refinado. Claro, en el ámbito de la traducción es increíble el salto que ha dado, pero bueno, yo creo que ha sido positivo, ¿no? Aunque evidentemente tenga sus aspectos negativos, pero yo esto lo hablo siempre con Miguel, cuando tengo que hacer una traducción a mí me llevaba antes mucho tiempo hacer lo que los traductores llamamos el intertexto, ¿no? Que es el primer borrador que tú haces, tienes un texto, lo vas traduciendo sin reflexión, ¿no? Y sobre ese primer borrador tú luego empiezas a hacerlo bien, ¿no? A trabajar sobre él. Pues ahora yo el intertexto hace mucho que lo hace la IA y lo hace muy bien, ¿no?
Entonces, bueno, pues te puedes centrar en la segunda claro, etapa. Tú te puedes centrar en una etapa donde no se va a poder centrar la IA. Y volviendo a lo que comentabas de llevar estas herramientas a que los alumnos se puedan examinar con ellas, yo este año he introducido un proyecto de innovación en el aula que lo he hecho con los alumnos del máster, pero ya el año que viene lo voy a extender al resto de cursos. Una parte del alumnado del máster que tengo son gente del área de historia, de biología, de distintos campos, que el día de mañana pueden dar clase de esas asignaturas en inglés. Entonces, ¿con qué se encuentran? Pues muchas veces se encuentran con textos que necesitan, pero que claro, llevar eso pues a un aula de segundo de la ESO es complicado porque hay que adaptarlo, eso requiere un montón de tiempo. Bueno, pues hacemos un proyecto que tiene un peso en la nota final importante, donde ellos lo tienen que adaptar. Ellos, además lo hacemos en clase para que solo sean ellos, pueden usar diccionarios, pero ellos, y luego lo adaptan con una IA, la que quieran, puede ser Gemini, puede ser Chat, la que quieran, y luego con Notebook LM, para que vean un poco también distintas herramientas. Eso es. Y vemos, bueno, pues cómo son las versiones, ¿no? Y con qué nos quedamos. Y a mí me parece un ejercicio pues muy bueno de crítica, les enseña a pensar, les enseña a usar los prompts adecuados y evidentemente te enseña a usar una herramienta que si tuvieras que hacerlo tú, yo muchas veces he dejado de llevar al aula textos, una noticia que he leído en el Times que me parecía súper interesante, pero que tengo que adaptarla, hacer las preguntas y a lo mejor en ese momento no tengo tiempo, ¿no? Claro, esa se supone que es una de las ventajas que podría tener esa IA soberana para la educación en la que se trabaja a nivel de país. Hay una primera dotación presupuestaria, un primer proyecto. ¿Qué os parece esa idea? No, a mí me parece fundamental, insisto. Yo creo que ni siquiera es una opción, es una obligación. O sea, el propio Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, digamos, tiene un mandato para los poderes públicos, y en este caso son los estados, el Ministerio de Educación y yo diría que también las comunidades autónomas, para que, digamos, aprovechen todas las ventajas que esto supone, ¿no? Y para desarrollar las herramientas adecuadas. Entonces, me parece que o sea, ni siquiera estamos ante algo que se pueda o no se pueda hacer, sino que hay que hacerlo y hacerlo pronto ya, ¿no? Porque me parece que en otros países la cosa va mucho más rápida, ¿no? Yo creo que siempre los países asiáticos en algunas cosas son una referencia, ¿no? Y yo creo que en el ámbito tecnológico y la introducción en el ámbito educativo lo son, desde luego, ¿no? Yo creo que en ese sentido se supone que esa herramienta serviría para que los docentes puedan hacer ese tipo de tareas, para que puedan preparar los informes y liberarse de una parte de la carga burocrática. Serviría también para personalizar los itinerarios educativos de los alumnos. Aquí entramos ya en el segundo bloque de análisis que os proponía, si es una herramienta de calidad o de productividad, porque a veces la línea es muy sutil, la frontera entre ambas cosas, ¿no? Claro, pues yo creo que ambos, o sea, que la calidad puede ser mala, sí, puede ser pésima. Podemos hacer mucho en poco tiempo, muy nefasto, si no le ponemos nuestro ojo crítico, ¿no? Pero sí es cierto que automatiza muchos procesos que son tediosos y que llevan tiempo y que al final no nos llevan a ningún lado y nos deja tiempo para otras cosas donde sí que el humano es necesario. Entonces, creo que tenemos el riesgo altísimo de que baje la calidad, pero es que aquí depende del humano, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, en teoría tiene que potenciar la calidad porque te tiene que servir para quitar cosas que no son de calidad, ¿no? Por poner también otro ejemplo en el otro ámbito, pero que también está próximo, en el ámbito de la medicina, se supone que estos sistemas, por ejemplo, son muy buenos para hacer informes de alta o para prescribir un tratamiento. ¿Sí? Entonces, tendrían que servir para que quien te está atendiendo te mire a ti y no mire al ordenador, ¿no? Es decir, para, digamos, humanizar más igual ámbitos que sean Eso a veces no pasa ahora, sin inteligencia artificial. Hay que cumplimentar muchas fichas ahí. Pero quizás precisamente es que ese tipo de tarea es la que puede hacer una máquina. De la misma manera que puede contestar correos electrónicos y puede hacer tareas que son burocráticas. Y por tanto, en el caso de los docentes, yo creo que tendría que servir para que se centrasen en lo importante. El problema es que a veces lo importante en términos de tiempo no es eso, sino es todo el entramado burocrático que tenemos que cumplir, ¿no? ¿Y sería confiable una evaluación de un alumno en cualquier etapa educativa hecha con IA? Porque esa IA soberana podría hacerlo también.
Sí, pero yo creo que habrá casos que lo haga muy bien y habrá casos que no. Y muchas veces va a depender de las instrucciones que le hemos dado, pero que tenemos que estar detrás, siempre tenemos que estar detrás, por supuestísimo. Por lo que decía antes, porque va a ser eficaz cuanto más eficaces seamos nosotros. Yo creo que ahora estamos viviendo, y esto lo comento muchas veces con colegas, creo que estamos viviendo el mismo. Yo tengo 52 años, entonces cuando yo iba al colegio, pues eso, yo tenía la máquina de escribir que me había comprado mi abuelo. Yo me imagino que esos profesores, evidentemente, no sabían nada de ordenador, no sabían nada, no había llegado a internet. El que empezaba en la docencia, porque ya el que se iba a jubilar, vale, pero el que empezaba en la docencia en ese momento tuvo que luego adaptarse, a aprender a usar el ordenador, a aprender a usar internet, como tuvimos que adaptarnos todos. Si eso no lo hubiera hecho, ¿habría sido posible llegar a su jubilación diciendo no, yo voy a seguir con la Olivetti? Yo creo que no. Pues creo que estamos en ese mismo momento, pero quizás todavía mucho más importante, ¿no? Sí, después esa IA soberana no podría ser soberana. Es decir, un sistema que se utiliza en el ámbito educativo yo creo que sería lo que se llama un sistema de alto riesgo, ¿no? Es decir, es un sistema que puede suponer la lesión de algunos derechos, puede ser discriminatorio, puede ser excluyente y por tanto siempre tiene que haber una supervisión humana. Es decir, no podrías confiar en una máquina en la evaluación. Tú tendrías que verificar si el diagnóstico, el resultado que te aporta la máquina es el que tú crees que debe de ser. Claro, ahí es importante eso, no caer en el sesgo de la automatización, porque eso puede ser muy tentador, porque te exime de responsabilidad, ¿no? Sí. Y en un ámbito, diría que todavía más problemático, como es, por ejemplo, el tema de la violencia de género. En España hay un sistema, en el que España ha sido pionera, que es Biogen, que es un sistema que trata de predecir la reiteración de los casos de violencia de género. Cuando una mujer va a una comisaría a presentar una denuncia, le aplica el sistema Biogen, que realmente no es inteligencia artificial, porque el sistema no autoaprende, sino que cada caso es un caso nuevo. Bueno, pues hay una serie de preguntas y al final el sistema ofrece una predicción. Entonces se ha verificado en cuántos casos él o la policía le hace caso, en el 95% de los casos. Eso es brutal. ¿Por qué? Porque seguramente te deja más tranquilo el diagnóstico de la máquina no ha tenido una mala noche, no tiene problemas en casa. Entonces yo creo que ahí la alerta es eso, en que la máquina no sea un sustitutivo, sino un complemento. En el anterior episodio del podcast con Noelia Rico explicaba cómo incluso para los técnicos y para los expertos informáticos a veces es indescifrable el cómo una inteligencia artificial puede llegar a un diagnóstico en términos en el ámbito de la salud, por ejemplo, y además de forma acertada, pero no saben cómo llega a esa conclusión. Es como, lo que llama la caja como negra. zona gris, la caja negra. Sí, y eso es verdad, porque a estos sistemas se les pide que sean explicables y que sean transparentes, digamos, porque sería una manera de legitimarlos, ¿no? Si sabemos cómo funciona, pues podemos dar una explicación, pero los sistemas ya tienen una complejidad tal y manejan una serie de parámetros que ni siquiera para los propios expertos ese proceso intermedio no puede ser transparente. Entonces lo que tendrás que tener mucho cuidado es en las entradas y en las salidas, y sobre todo verificar la salida. Claro, es que Miguel ha dicho algo que yo creo que es clave, ¿no? Se les pide transparencia, se les pide perfección, pero es que, nosotros no somos ni transparentes, ni mucho menos perfectos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema importante, igual que en la humanización, ¿no? Cuando yo lo tengo en el móvil que lo podría leer, pero la primera vez que yo vi en ChatGPT que ponía pensando, le escribo, pero vaya mentirosa que eres, que pensando, si tú no piensas, deberías de poner calculando, porque lo que estás haciendo es operaciones matemáticas. Me contesta un repertorio explicándome cómo funcionan los algoritmos y que evidentemente, pero que claro, que usa el término pensando, bueno, pues qué es lo que más cercano puede llegar a nosotros. Sí. Me dio un razonamiento increíble ante mi enfado de que ella no está pensando, digo ella porque la mía se llama Gloria, no está pensando, sí, se llama Gloria, y también tengo una anécdota de cuando le puse nombre. Entonces, pero claro, ahí tenemos un riesgo importante, que nos creemos esa humanización, por eso este decálogo que han hecho ellos me parece fantástico. Ahí te das cuenta del éxito de la palabra.
O sea, la expresión inteligencia artificial es un éxito de una expresión. De hecho, la inteligencia artificial es interesante porque tú le puedes poner casi una fecha de nacimiento, ¿no? Y esto no es una leyenda urbana. Hace 70 años, en 1956, pues se reunieron un grupo de expertos en un campus de una universidad norteamericana, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿esto que estamos haciendo qué es, no? Y hay que ponerle un nombre. Entonces el primer nombre que se les ocurrió era estudios de autómatas. Dijeron, esto es poco comercial. Claramente. Y a mí se le ocurrió lo de inteligencia artificial. Y claro, la inteligencia artificial ahí, uno, es difícil que alguien diga, estás en contra de la inteligencia, ¿no? Y eso ha sido un modelo de éxito. Y luego todo se ha ido construyendo a partir de la metáfora de la cierta personificación. Nos escucha, nos ve, nos habla. Entonces, nos entiende. Es decir, nos jalea cuando que somos de un equipo, cuando le decimos que somos del contrario, automáticamente reconduce. No, bueno. Sí, y qué importante es ser muy diplomática, ¿eh? Y qué importante es ser consciente de todo esto, porque hace 15 días me pasó una anécdota. Venga. El coche, estos coches modernos, ¿no? Que tú le hablas y que te contesta, pero yo tengo que decirle hola y el nombre del coche, ¿no? Para que me responda. Bueno, pues yo me subí al coche y venía cabreada por una situación que acababa de vivir. Y entonces empiezo a hablar conmigo misma. Y empiezo, es que Marian, tú eres tonta porque es que no aprendes. Me dije una serie de improperios contra mí. Y de repente el coche me dice, por favor, tranquilízate, no pasa nada, todos tenemos esas situaciones. Yo es que me quedé muerta porque, o sea, no sabes qué labor psicológica cuando yo no le había llamado porque solo contesta cuando tú le dices hola y el nombre, ¿no? Pues se ve que no, ¿eh? Que aunque no la llames, me quedé impresionada. A mí eso me da mucho miedo. Muchísimo miedo, A porque mí eso me es da un mucho problema miedo. para los jóvenes, porque es un problema muy serio. Entonces, tenemos que hacer un trabajo importante, tenemos que hacerlo. Os iba a preguntar, y entramos ya en el tercer bloque, por la brecha, sí o no, o la equidad, si puede ayudar a reducirla o puede aumentar las diferencias. Yo estaba pensando cuando Internet era prácticamente gratuita y luego ahora estamos todos pagando tarifas de datos y plataformas en streaming, o cuando los primeros teléfonos móviles te los regalaban también las compañías de teléfonos para que supieras que era eso de estar localizable 24 horas. Y fijaros dónde estamos ahora, teléfonos móviles de más de 1.000 euros. ¿Cómo veis vosotros ese ángulo, ese foco? Claro, pues lo que decíamos antes, nada nuevo bajo el sol, o sea, esto ya ha pasado. Y sí que puede ampliar la brecha, pero es que también puede reducirla mucho, porque yo estoy pensando en alumnos diversos, ¿no? Cómo de repente te puede cambiar, pues eso, un texto, tengo un problema de un alumno con una dificultad auditiva o visual, lo que sea, pues de repente un texto me lo convierte a imagen, la imagen me la convierte a audio o el texto a audio. Puede hacer tantas posibilidades que pueden ayudar, que nos pueden ayudar tanto que yo sí creo que puede cerrar esa brecha, pero evidentemente es que detrás hay un poder económico brutal. Y entonces, como hay eso, pues claro que la brecha puede ser mayor. Sí, efectivamente. Es verdad que además en esto hay muy pocas compañías que hacen inteligencia artificial. Es verdad que ha habido, por ejemplo, una cosa interesante, el año pasado irrumpió con fuerza además la IA china. Entonces demostraron que en principio no hacen falta inversiones tan grandes para conseguir resultados similares a los que se están consiguiendo con los sistemas tradicionales, ¿no? Por otra parte, yo creo que también tendría que haber una IA pública, es decir, que se invirtiese en hacer sistemas de inteligencia artificial públicos. Hay algunos que se están aplicando, pero que tampoco son estrictamente IA. Por ejemplo, el sistema para determinar si alguien puede acceder al bono social eléctrico es un sistema algorítmico que diseñó el gobierno. Por tanto, esa es una IA pública. Yo creo que en ese sentido, yo pienso en nuestra propia casa. Es decir, si hay un departamento de informática, pues creo que muchas aplicaciones podrían hacerse ahí. Es decir, y sobre todo creo que es muy importante que cuando se haga algo, el diseño tenga en cuenta a quién se va a aplicar. Por ejemplo, en el ámbito de las ayudas sociales, ¿no? Que yo creo que estos sistemas pueden agilizar mucho la tramitación de las ayudas. Claro, hay que hacerlo con los y las trabajadoras sociales, porque son los que te pueden decir qué es lo importante, qué datos hay que tener en cuenta y qué pesa cada una de esas cosas. Por tanto, yo creo que lo que no hay que hacer es dejar esto en manos solo de las empresas. En Canadá, por ejemplo, hay una norma que obliga a que cualquier sistema que compre cualquier administración canadiense, ¿sí?, la propia administración tiene que participar de alguna manera en el diseño, como mínimo supervisándolo. No simplemente comprarlo y ya está, ¿no?
Para saber cómo se ha Sí, generado exactamente. esa... Sí, y para tratar de, digamos, de condicionar cómo se hace, porque luego seguramente la empresa podrá adaptarlo a las necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay que estandarizar, sino especializar. Hay uno de esos objetivos de desarrollo que plantea la exigencia en 4 años, en 2030, de una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿La IA puede favorecer ese objetivo? ¿Acerca posibilidades de formación? Yo creo que sin duda. Yo creo que sin duda por lo que decíamos antes. Siempre que, bueno, que tratemos de mantener a raya esos riesgos en la medida de lo posible, que nunca se van a poder evitar, ¿no? De la misma manera que no podemos evitar el riesgo cuando cruzamos una calle. Pero claro que lo puede acercar mucho, porque es que por lo que hablábamos antes, de repente tengo un texto y rápidamente me lo convierte en un podcast, ¿no? Uh-huh. Y me lo voy escuchando mientras voy por la calle, o una persona que tiene dificultad visual. Yo sí creo que ahí lo puede acercar mucho. Sí, yo también creo que facilita mucho. Eso es muy fácil, convertir pues imágenes a texto y a la inversa. Yo creo que en ese sentido puede incluso que abarate la posibilidad de hacer esto. Entonces, me parece que sí, que sería absurdo renunciar a la ventaja que supone. Sin embargo, os voy a contar algunas cosas de nuestra experiencia en digitalización a lo largo de este último año. Muchas personas, no pocas, que no se han sentado nunca delante de un ordenador. Jóvenes del entorno de los 25 años que no se han conectado ni saben lo que es una plataforma de formación online. Adultos que nunca han cogido un ratón. Yo recordé a mi profesora de segundo de parvulitos, porque yo también soy de la EGB, y entonces, como tenía muy mala letra, que sigo teniendo, la señora se empeñaba en que yo escribiera bien y me llevaba la mano. Hemos llevado la mano a algunos alumnos para coger un ratón. Estamos hablando de esto con una normalidad y con todas las ventanas de posibilidades abiertas, pero la realidad es muy heterogénea, muy diversa, y no todo el mundo tiene acceso ni formación, ni creo que seguramente todas las autoridades sean conscientes de esa diversidad y de esas necesidades, ¿eh? Sí, pero yo creo que habría que hacer entonces de la necesidad virtud, dado que esto está aquí, dado que no es algo del futuro, es algo con lo que estamos conviviendo, pues yo creo que precisamente es cuando hay que hacer el esfuerzo, no hay que esperar más, ¿no? Yo creo que, digamos, para lo que también a veces sirve la inteligencia artificial es para demostrarnos una serie de brechas que estaban ahí y que no veíamos. Se dice, no, es que los algoritmos tienen sesgos. Claro que los tienen, como si la vida real no los tuviese. Todos tenemos sesgos. Claro, porque los tiene, también porque han sido alimentados por esas personas que también tienen esos sesgos. Entonces, creo que, repito, sin convertir la IA en el paradigma de la excelencia y de la bondad, pero creo que, entre otras cosas, nos sirve para conocer mejor la sociedad en la que estábamos viviendo. Y si no os hubierais acercado a eso, para estas cosas, pues no habría desaparecido el problema, simplemente no sabríamos que existía. Claro, y es que a veces tenemos un poco, los que somos más mayores, tenemos un poco idealizados que estos jóvenes que han nacido ya en un mundo digital, pues, y lo vemos en la universidad, que a veces pues no saben manejar un Excel o no saben manejar un programa de Word. Bueno, pues hay que enseñarles. Entonces, yo, no, esto que nos preguntan muchas veces de los profesores vamos a desaparecer, creo que todo lo contrario, ¿no? Sí, yo tengo Vamos a desaparecer todos porque la IA lo va a hacer todo. Claro, pero fíjate, es que esto no es nuevo, ¿no? Christopher Dede, un profesor de la Universidad de Harvard, con quien yo comparto una investigación, ya en el año 73 escribió un libro diciendo esto, ¿no? Se dice que los profesores vamos a desaparecer, pero lo decía precisamente criticando eso. Entonces yo creo que claro que existe, pero es que ya existía. Lo que tenemos es que ser conscientes de ello y buscar la forma de tratar de frenarlo, ¿no? La brecha de la usabilidad, no solo la del acceso y no solo la del conocimiento, la de usabilidad. Hemos hecho muchas formaciones con AMPAs para el manejo, por ejemplo, del certificado digital, porque ahora mismo la relación con la administración educativa es telemática, es decir, hay que saber utilizar la firma, el sistema clave y todo esto, es decir, hay una brecha ahí de usabilidad. ¿Cuáles son los riesgos, entonces, de la IA? ¿Cuáles son los que veis, los que os preocupan más? Yo creo que el problema de los riesgos es que no vemos los riesgos. Creo que en este punto en el que estamos podemos ver algunos riesgos, pero seguramente que los riesgos a los que nos enfrentamos son mucho mayores. Pero somos los mismos, la sociedad es la misma
que tenemos los mismos valores que antes de la existencia de Internet, pues seguro que no, y en algunos casos para bien y en otros muchos para mal. Creo que con esto va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, no me parece que debamos de rasgarnos las vestiduras ni esto es el coco. Esto no es la panacea. O sea, creo que el problema es estar en los extremos, ¿no? Esto no es la panacea, pero tampoco es el monstruo de las 7 cabezas. El problema es que no sabemos muy bien qué es. Pues formémonos, ¿no? Porque cuanto más sepamos, menos riesgos tendremos. Sí, yo creo, una cosa, no sé si es un riesgo, pero desde luego es llamativo, es la velocidad a la que va. Por eso decía antes que igual hace 4 años, pues yo al menos no me plantearía estar estudiando este tipo de cosas. Entonces eso va muy rápido y te das cuenta que va muy rápido porque a las propias personas que se dedican a eso me da la impresión de que muchas se están quedando atrás, ¿no? Entonces creo que ahí un poco el riesgo es ese, no saber un poco lo que te espera. Pero también me parece que a veces se exageran las cosas, ¿no? Cuando se dice va a haber una inteligencia artificial general que nos va a sustituir. Yo creo que hay también una parte de marketing. Yo creo que hay más ficción que ciencia. Hay otras cosas en las que hay ciencia y no ficción, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco el riesgo es ese, ser capaz de seguir el ritmo de la inteligencia artificial. Después, pues el riesgo ese de no hay que dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial. Si yo me dedico al periodismo y hago una noticia con IA, tengo que supervisarla, no tengo que delegar en la IA, ¿no? Y ser capaz de hacer eso bien también va servir un elemento para revalorizar tu trabajo, ¿no? Es decir, porque si no ya lo dejaríamos todo en manos de las máquinas. Si se valora, ¿no?, el el contenido, si se valora la inmediatez, ella lo va a hacer siempre más rápido. Sin duda, efectivamente. Tú tienes que ofrecer calidad, o improvisación, no sé, otro tipo de cuestiones. De valor, sí. Yo creo que otra cosa también importante y de lo que no se habla mucho, es el impacto ambiental que tiene. Y eso creo que es algo que hay que reflexionar, porque se están vendiendo en España, en algunas comunidades autónomas, por ejemplo Aragón, es una política del gobierno, es favorecer la instalación de centros de procesamiento de datos de inteligencia artificial. Un centro de procesamiento de datos apenas genera trabajo, más que nada instalar el centro, porque luego se mantiene casi solo. Y luego genera un impacto en el ámbito de la electricidad y en el ámbito del agua que es impresionante. Es mantener refrigerados unos sistemas los 365 días del año, 24 horas. Yo siempre, para explicar esto, les pregunto a los estudiantes, especialmente cuando entras en un cajero automático, ¿qué sientes? Calor, entre otras cosas. Pues multiplica eso como si tuvieses 1000 cajeros automáticos, ¿no? Claro, mantener eso refrigerado es muy costoso, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos están deslocalizando los centros, para que en otros países que la energía es más barata y no hay mucha preocupación por las cuestiones ambientales, yo creo que el coste ambiental me parece que es un riesgo muy importante. Y del que se habla seguramente también menos, pero que también es valioso traer aquí a esta mesa en el tercer episodio del podcast de Ruta Digital. Llegamos al final de nuestro recorrido. Os agradecemos muchísimo que hayáis compartido con nosotros esta charla, todo vuestro conocimiento, y os deseamos mucho éxito en todas esas iniciativas para divulgar la necesidad de aprender y de entender cómo funcionan para integrarlo en nuestras vidas, porque efectivamente está aquí, no es algo del futuro ni de las películas futuristas, esas quedaron atrás hace mucho tiempo, anunciaban esto y aquí lo tenemos también. Marian, Miguel, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Y a ustedes, muchas gracias también por el seguimiento. Habrá 4ª entrega, será ya casi al final de nuestro recorrido, el de Ruta Digital, allá por el mes de mayo. Muchísimas gracias. Ruta Digital. Aprende a usar la tecnología fiel a tus raíces.